El Altillo, volumen 3, música, misterios, ovnis, fantasmas y reptilianos. Ahí sonó. ¿Te lo vas a perder? No es parecido, es similar. Pero ¿cómo no vamos a estar felices de la vida? Primero porque estoy abajo del Sprit que funciona en menos 23. Segundo porque lo tengo aquí a Judas Iscariote de mi lado, al lado izquierdo, se llama Fabián Barón, es un tipo al cual quiero mucho. Y del otro lado del vidrio, el doctor Mariano, que me está haciendo seña que hay algo por ahí. Parece ser, déjeme un segundito, a ver. Así, por favor. Parece ser que sí, Lo escucho de lejos a usted. Hola John, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, espero que sí. Che, te quería hacer una consulta. Tengo un amigo, viste, que le empecé a romper la bola con el altillo. Sí. Y me dice que si puede ser que en los separadores pasan música de Kenny G, o onda New Age o algo así. O estamos todos locos. Estamos así todos que locos. bueno, nada, dejo la inquietud de Jorge. Así que bueno, papá, para la consulta, para la posteridad. Muchas gracias, Daniel. Yo te dije. Próximamente aquí. Próximamente aquí, pero hacete cargo de esta respuesta. No, Primero, no es Kenny G. después de Kenny G, no sé qué dijo. No, que deja. El segundo no sé. No, ¿Qué no. artista nombró? No le entendí. Ninguno. Dijo, No dijo Kenny G. No. Dejo la pregunta para la posteridad. No, nombró un artista, pero no le entendí. No, ninguno. Si yo lo hablé y me dijo, mirá que el tipo bueno, es un gasista acá de la zona de Chacarita. Segunda pregunta. Sí. ¿Cuáles son los separadores para este hombre? Eso ¿A qué se refiere? Nosotros no tenemos separadores. Seguramente tenemos cortina de entrada, bueno, intro. No seamos tan críticos. No, pero para ver qué escuchó y que le puede haber... Estamos muy lejos de eso, de haber pasado algo cerca de Kenny G, pero para por ahí... Ahí nos tendría que bajar YouTube, pero por mediocres. Totalmente. Mirá, el último saxo que yo recuerdo... Sí, haber tocado. Que pasé. Sí. Estaba Pink Floyd, por ejemplo. Hay una parte de Dick Parry que toca el sax, imagínate. Está a años luz de Kenny G. Esa Dick Parry. cosa melosa, no. Pero igual, para que hay 180... y la Ian Gillan Band, también, que tiene un pedacito de saxo, un solo memorable también, pero no sé. Bueno, la verdad que me llamó mucho la atención. Lo bueno es que nos siguen escuchando y forma Sí. parte de esta comunidad, que en este momento hay casi 200 personas en línea, así que Jorge, el gasista, espero que sea matriculado de la zona de Chacarita, Ortúzar, cualquier cosa, afina el oído que este programa va para vos, porque encima no tenés idea. Hoy estamos te lo vamos a dedicar. en otro planeta Mirá lo de que Kenny es G. la portada de lo que trajo mi querido y hermano de radio. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿A qué discazo? Y esto, Preséntalo. Esto hoy, como primera medida, como no tuvimos a la banda británica a la que amamos, llamada Yes, como está aquí el nombre, no lo habíamos tenido durante el año porque durante 1975, es decir, hace 50 años, no habían editado ningún disco propio. Habían empezado con lo que se llama los discos solistas. Grabaron uno cada uno, los integrantes de ese momento de Yes. Y entonces, ¿con qué abrimos el año 25? Con Fish Out of Water de Chris Squire, que era el disco maravilloso solista y el primero que salió de los discos solistas, que era de 1975, y entonces celebramos los 50 años. Y de ahí para adelante no hicimos más nada. Los demás discos son del 76. Y además podíamos haber tocado algo con digamos, Family Yes, digamos, familia de Yes, algo, pero no ocurrió. Entonces, qué mejor que tener con nuestra nueva sección Opus Magnum, obra maestra, a Fragile, o Frágil, como le decíamos nosotros, En el parque. 1971 para Inglaterra, 1972 para Estados Unidos. Porque en noviembre del 71 se edita en Inglaterra y en toda Europa, y enero del 72 en Estados Unidos. Que lo retrasaron, perdón, cortito, sí, por el éxito que había tenido The Yes Album de ese mismo año, del 71.
Curiosamente, mi amada revista Pelo, que traje aquí unos ejemplares, no saca una portada dedicada a Frágil. Seguramente en alguna parte hay una reseña de novedades discográficas. Le dedicó una tapa a Steve Howe en el 74 recién. Y a posteriori, muchos años después, señor director, en el medio, libro del año de 1976, está Yes en la tapa colorada. Señor director, ¿esto se ve? Se ve Qué perfecto. grande esa foto de Steve Howe con su guitarra española acústica. Vaya a Estamos saber cuál. abril 1981. Más de 300 guitarras tiene en su casa Steve Howe, un coleccionista terrible. Y- que te acordás que contamos la anécdota que para su amada guitarra de caja de jazz del 57 ¿Cuándo? le saca un pasaje. ¿Cuándo viajó? Cuando viajaba con la banda sacaba un pasaje, esto por ahí Mariano nunca lo escuchó, para su guitarra. Entonces él viajaba, él en un asiento y su guitarra, el estuche con su guitarra adentro, en el otro asiento. Un Porque él maestro. no quería que esa viola fuera al depósito del avión. Un maestro. Porque era una joya, imposible de reemplazar igual, no la conseguís más. La tiene hasta el día de hoy. Después Entonces le sacaba un pasaje para la viola. Un jugador. varios guitarristas hicieron eso después. Varios guitarristas más modernos de sacarle Y viste, cuando se pasajes trata a la de, guitarra. por ejemplo, para darte una idea, Bernie Marsden tenía una guitarra que se llamaba The Beast. Bernie Marsden, que hace 2 programas lo tuvimos con Whitesnake, la banda de David Coverdale, se acaba de vender una guitarra que la tuvo mucho tiempo. Dicen que había pasado por las manos de Rory Gallagher, pero en realidad es una guitarra del 58, de las primeras, Les Paul. $1 millón. Se acaba de vender, la familia, él desencarnó hará 3 años, en el 22, y siempre la tuvieron, pero bueno, la familia a veces decide, un poco para también, ¿no? Hay que soltar, si vos guardás cosas y todo, Oh, claro. a veces la pena sigue. Y bueno, la familia la acaba de subastar y un señor, como siempre hay un señor con dinero, la pagó $1 millón. ¿Por qué no aprovechamos que hace calor, pero acá estamos bien, y mandamos la intro? Bueno, vamos a escuchar. Este disco tenía en la formación a John Anderson en voces, Chris Squire en bajo y voz, Steve Howe en guitarras de todo tipo y voz. Estaba Bill Bruford en batería y percusión, su amigo Bill Bruford, Me dijo Bruford, ¿no? claro, No, Bruford. con el que estuvo acá Parodi. Y era la aparición, el debut discográfico de la banda de mi amado, sobre todo Rick Wakeman, que empezaba a tocar con Yes después de Yes tener tres álbumes en la calle, con un tecladista que se llama Tony Kaye, que fue el primer tecladista de la banda, y al ser desvinculado amablemente de la banda, al negarse a tocar sintetizadores. Vos sabés que Tony Kaye era un especialista en el órgano Hammond y en el piano eléctrico. Y la banda quería llegar a otro nivel. Había salido el Minimoog, el Mellotron, un montón de teclados sintetizadores de la época, analógicos, que este hombre se negaba a tocar. Dice, no, mi sonido es el Hammond, ¿sí? Pero nosotros vamos a otro nivel, le decía John Anderson. Era más conserva. Sí, era muy conservador. Músico, Igualmente, sí, está vivo. Acaba de sacar hace 2 años su primer disco solista en 50 años de carrera. Pudo finalmente sacar un disco solista. Igual volvió a tocar con la banda ya en los 80 con 90.125, que lo trajo acá a la Argentina. Y se amigó. Amigos nunca dejaron de ser. Nada más que no había compatibilidad musical en ese momento. Leyendo algunos reportajes de época, creo que Steve Howe contaba que era la época en la cual uno, cuando conseguía a un músico mejor, le decía al que tenía, ya está, tómatela. Sí, No de las mejores, con los mejores modos. No eran ni malas ni buenas. Pero porque, era una práctica habitual. Sí, cuando vos estabas en una banda profesional, llamémosla así, porque si somos una banda de garage que tocamos como amigos y nos van a ver 40 tipos que son los amigos, es una cosa. Cuando vos sos una banda profesional y tenés un contrato con la Atlantic, no podés estar, bueno, a ver si tocamos bien, tocamos... No, lamentablemente es así.
las amistades pueden perdurar, pero después en lo musical, sobre todo en esa época, había una avidez por experimentar, y Yes había sacado un discazo que era de Yes Album, pero que ese nivel, que fue muy superior al anterior, que era Time and a War del 70, y el anterior, que era Yes del 69, por la mano de Steve Howe, que entró a la banda reemplazando a Peter Banks, primer guitarrista de la banda. Esta banda sí que fue increyendo. Claro. Tuvo ahí. Entonces, imagínate, Steve Howe entra a la banda, tenías a Chris Squire en el bajo, que era un animal del bajo, un creador, tocaba con un bajo estéreo, que parecía una viola, el tipo experimentado, todos tipos que ya estaban en un nivel superior y experimentando. Anderson, que era la voz del cielo, y bueno, viste, Bruford, que era un jazzista tocando progresivo. Entonces quedó corto, pobre Tony Kaye, quedó muy corto. Los músicos europeos de esa época tenían una formación clásica que los distinguía de los norteamericanos. Claro. Ese es el punto. Igual este disco estaba semi grabado, había un montón de maquetas, las ideas estaban de casi todos los temas, pero ¿qué pasa? Todos coinciden en que Wakeman lo que le da con sus conocimientos clásicos y los conocimientos de arreglista, porque Wakeman es un experto arreglista, es un arreglador increíble, trabajaba desde los 15 años como músico de sesión, ya vamos a contar algunas anécdotas que son increíbles, y el tipo vino y tocó acá, tocó allá, armó, valga la redundancia, armónicamente arregló todo y cambió, y los tipos lo miraban y decían, claro, esto es, viste, dio vuelta el tablero de ajedrez, así, tac. Aparte, a partir de este disco se integra Roger Dean. Claro, son los dos debuts. La tapa esta tapa la creó Roger Dean, ya vamos a contar también que tiene una historia hermosa, e ingresa Rick Wakeman. Pero vamos a ir al tema, pero para cerrar con el pobre Tony Kaye, vos sabés que no solamente era lo que tocaba, parece que el muchacho, contrariamente al resto de la banda, era un salvaje. Le gustaban las fiestas al loco, ¿viste? Y, por ejemplo, tuvo la mala suerte que le tocó compartir habitación en gira con Steve Howe. Y Steve Howe era fanático del yoga, comía tofu como agua, era fanático del tofu. Era más del palo de Ian Y se la Anderson. pasaba meditando el tipo, ¿viste? Claro. Y el otro venía de juerga a las 5 de la mañana y lo quería matar. Eran dos mundos diferentes. ¿Sabés con quién había estado de juerga Tony Kaye? Yo te voy a nombrar 3 tipos que eran sus amigotes de juerga. Kid Moon, Jimi Hendrix y Janis Joplin. ¿Te imaginás que si el tipo venía de esas jodas, Steve Howe era un monje tibetano? Ahora, para Tony Kaye? Perdón, es un milagro que siga vivo. Que siga vivo, tiene 77 años y está ahí. Y enterito, porque el tipo después tuvo una recuperación, nunca fue un reventado, pero tuvo una recuperación importante en los 80. Ojo, Chino, Mariano, que estamos hablando de un nivel de fiestas un poco por debajo de las que organiza el chino Juan Cámara. Sí, tal cual. O sea, que lo crucé en la semana en la puerta de New York City, rodeado de mira. promotoras de Jack Daniels. Sí, él no se pierde nada. No, Claro. por eso. No, y le no. mandé un mensaje y me contestó hace un rato, pero se lo mandé el martes. Entonces digo, estos 3 monos hacían fiestas que estaban un poco por debajo del nivel No de las que- llegaban sí, a sí, este sí. nivel, Sí. no llegaban. Por Bueno, favor. entonces vamos a la presentación de esta obra maestra, de esta opus magnum, que es Fragile de Yes.
Y ahora, aquí, en el Altillo Volumen 3, Música y Misterios, Opus Magnum. Y ahí escuchábamos El corazón del amanecer, Heart of the Sunrise, la primer parte, ¿eh? Después vamos a continuar con el tema porque lo dejamos ahí en suspenso porque el tema dura 10 minutos. Pensar que hay muchos adolescentes, ahora miles, ahí en las inmediaciones del mudo mental, o mono mental, para no ofenderlo acá al amigo, pero en las inmediaciones, escuchando a un artista, ¿no? Y digo, alguno, a ver, que un 10% de lo que están ahí, pero que algún padre... Tuvo estadios, tuvo... No, pero digo... Hoy no los tiene, que pero el padre de una alguna, banda de estadios. Sí, digo, pero que el padre o un tío o algún abuelo de alguna de las adolescentes que está ahí le diga, vení, escuchate esto, que sea un temita solo, para decir, vamos por otro lado, ¿no? Sí, pero igual, y ahora después cuando Anderson... Es difícil, porque Mariano. hasta acá no cantó nada, pobre Ion. Ahora va a venir en el próximo tema, vamos a tener su voz, que acá paró y me decía que no le gusta mucho, pero bueno, son gustos. Lo reconozco en vivo. Gustos. Me encanta, me encanta, la voz no me...
Está bien, puede pasar. Ahí, hasta puede ahí. pasar, Lo puede que pasa pasar. es que ahí la pongo en la línea de flotación y si tengo que elegir me quedo con Great Lake, por Claro, ejemplo. sí. A eso Usted yo iba. sé que es más fana de Lake. Pero bueno, ya la cosa está. que, cómo llega Wakeman a Yes, allá por el 70, tocaba en una banda que se llamaba The Stropes. Que era The Strauss. The Strokes, Sí, claro. exactamente. Banda inglesa que era de folk, rock progresivo. Y uno ve los videos y no lo puede creer porque tocaba con un piano. Parecía Charly García cuando con su Jenny, ¿te acordás ese video que hay? Sí. Que toca Nito la guitarra acústica y Charly está con un pianito vertical ahí, pero de medio pelo. Sí, con los pantalones acampanados. Bueno, ¿no? Y los Wakeman, anteojos. hay uno en video igual, los tipos están tocando con sus guitarras acústicas ahí y Wakeman le hace unos dibujos increíbles. Igual no era mal compositor. Los líderes eran dos los que componían en los Stropes, pero claro, Wakeman era un nivel muy muy superior. Y resulta que los Stropes, en un lugar muy muy famoso de Londres, que era el City Hall, hace de telonero de Yes en el año 70, cuando ellos estaban presentando Time and a War. Y ahí se conocen, pero por ahora no fue más que eso, que conocer al tipo que tocaba el piano, que ya lo vieron, un diferente total. Cuando deciden cambiar de tecladista, bueno, a Chris Squire se le ocurre llamarlo a Wakeman. Evidentemente tenía el teléfono, lo consiguió por ahí y lo cita para tener una prueba en un lugar. Wakeman dice, me llevaron a un lugar para tocar que era arriba de un salón de masajes, dice. Era un cuartucho y abajo había un salón de masaje y acá vamos a tocar. Esto no era Yes, claro, él venía de una banda chiquitita que era los Stropes. Dice, bueno, Yes, ¿dónde vamos? Un estudio de 40 metros por 30, no, un lugar chiquitito. Y ahí hicieron la prueba. Bueno, qué prueba, ¿no? 2 minutos que tocó Wakeman y se acabó, ya estás adentro. Y vos sabés a quién rechaza Wakeman para poder entrar ahí, es a David Bowie, porque Bowie lo había contratado en su momento para hacer tocar el piano en el tema Space Oddity, que fue el primer hit, Sí. si se quiere, importante Sí. de David Bowie. Años 69, casi 70. Y quedaron ahí porque el productor de Bowie de toda la vida y de esa época era Tony Visconti. Y Tony Visconti era muy muy amigo de Wakeman, le daba laburo permanentemente a Wakeman, ¿viste? Grabó con Cat Stevens, con un montón de gente, lo llamaban, ¿sabes cómo lo llamaban a Wakeman? Lo llamaban Take One Wakeman, toma uno, ¿por qué? Ya estaba. Grababa de una, el tipo le ponía la partitura, decía 10 minutos, listo, a casa, toma la plata y seguimos. Era increíble lo de Wakeman. Y hay una anécdota que cuenta de Tony Visconti, mirá qué nivel de amistad que tenían, para unos tipos que no son ni conocidos, para los que tenía que grabar Wakeman, que Tony Visconti estaba produciendo. Y Wakeman lo llama y dice, ¿tenés algo? Porque tengo que pagar el alquiler. Necesito 9 libras, tengo que pagar el alquiler. No, y no tengo nada ahora, pero te pido por favor algo. Dice, bueno, espera, venite al estudio que yo algo voy a hacer. El tema de estos tipos duraba más o menos 5 o 6 minutos y tenía exactamente 312 compases, en los cuales no tocó ni una nota Wakeman hasta el último compás, el 312, que era una nota grave, un fa, y eso fue todo lo que tocó Wakeman. Venía el tema y hace pom. Termina el tema, 9 libras y pudo pagar el alquiler. Eso era un amigo, ¿no? Eso es un amigo. De esto te enterás en Altillo. Increíble. Bueno, resulta que Wakeman lo llama el mismo día que Chris Squire lo llama a Bowie. A todo esto ya había grabado con las Spiders, viste que tenía esa banda, Bowie. Había grabado un disco casi completo. Y ahí que graba Life on Mars, La vida en Marte, Es un discazo. que es una maravilla. Es un discazo. Y que según cuenta Bowie, le dijo a Wakeman, toca lo que quieras. Le mostró la estructura, le dice, todos nos vamos a adaptar a lo que vos tocás. El tipo tocó en el piano, que dicho sea paso entre comillas, cuando murió Bowie, fue el homenaje que hizo Wakeman en streaming, que tocó en el piano en su casa Life on Mars, como lo había grabado, hizo exacto lo que tocó cuando lo tocó para grabar el disco, fue su homenaje a David. Y el tipo, claro,
le embellecía la música a todo el mundo, pero él ya quería tocar otra cosa, aparte de generar su carrera solista, quería tocar una banda donde hubiera más, más experimentación, otra cosa, y Yes era la banda que se lo iba a dar. En Bowie iba a ser un artista contratado, como decía él, la música buenísima, giras, estadios seguramente, buena paga, porque dice que Bowie le iba a pagar muy bien, pero no iba a poder desarrollarse como músico. Así que optó por Yes y a partir de ahí empiezan a grabar en serio este disco, porque ya te digo, este disco estaba medio maqueteado nada más, mete la manito Rick y bueno, y queda esta obra maestra, ¿no? Ahora, si tuvieses que elegir 3 temas, ¿cuántos tienen? Y claro que este es una locura porque los tipos tenían 3 temas de promedio 8, hay uno de 10, 2 de 8, los discos duraban 40 minutos, Claro. Entonces ya en 3 temas tenían media hora. Ahí está. Después tenían Long Distance Run Around, que era el temita de 3 minutos y pico, un tema de Anderson, el cual era una balada que vino, hermosa, que vino Anderson con la guitarra, tocó, y ahí Wakeman y Howe en 2 minutitos le hicieron un arreglito y terminó siendo una pieza media compleja incluso, a tal punto que cuando se va Wakeman, la banda decide tocarla en formato acústico, porque la parte más compleja la hacía Wakeman, y ellos no se querían meter ahí. Estaba Patrick Moraz en los teclados, que no era poco el suizo, pero prefirieron hacer una versión acústica. Y cuando vuelve Wakeman, en los 90 y en los 2000, vuelven a hacer la versión original. Y después tenía que pasamos, y pido disculpas porque fue un error mío, que lo pasamos, quedó repetido en un loop 2 veces, pedacitos... No, pero es parte del artista. Claro, eso. bueno, igual quedó bien. Pedacitos de los temas que compuso cada uno para el disco, aportó un temita de 2 minutos y pico, menos Bruford, que dura 53 segundos, el tema de él, no llega al minuto. Pero bueno, ¿qué pasó? Parece que dicen que había una discusión por las regalías, porque tenían 2 problemas. Wakeman, por contrato, no podía firmar nada. De hecho, Heart of the Sunrise, gran parte de ese tema es de él, y lo mismo con South Side of the Sky, que ya lo vamos a tener en el programa. Pero no podía figurar, porque tenía un contrato él, no podía figurar como... Así que ahí no tiene nada de regalías. Y el único tema que aporta es una versión arreglada por él de un tema de Brahms, un compositor clásico, que le llama Kansan Brahms, y que es una especie como las latas de Brahms. Exactamente, o algo un juego de así. palabras. Un juego de palabras. Y entonces dicen... ¿Por qué le puso las latas de Brahms? Bueno, aparentemente había muchas latas de cerveza dando vueltas alrededor del piano porque el tipo, ¿te acordás que le gustaba mucho el alcohol? Recordemos que Wakeman de hecho, está... tuvo su grande problema de alcoholismo. Sí, o sea, está, si tenemos el nivel Juan Cámara chino, es un poco por debajo de ese nivel. No llega a ese nivel, pero un poquito por debajo. Dice que se bueno. metió los auriculares y todas las latas de cerveza a sacar el tema, porque ese tema, como no podían pagar una orquesta, hizo con el melotron, todos distintos teclados simulando lo que era la orquesta. Aparte lo tenías Y a... no terminaba más el tipo. Dice, escúchame, dijimos de hacer un tema de 2 minutos cada uno para ahorrar dinero en el estudio, porque no tenían un mango, y el tipo estaba 19 horas para grabar este temita de 2 minutos. Contémosles a la gente también que nos están escuchando que por un lado tenías a Wakeman con ese, a Wakeman, sí, bien digo, Sí, con sí. ese perfil carnívoro, prehistórico, de hombre de las cavernas que morfaba y chupaba como loco. Y al otro extremo, ¿a quién tenías? A John Anderson, que era... Y a Steve Howe, y a Steve Howe, vegetarianos que los eran dos. 2 monjes. Y vegetarianos. El otro quería que salven a las ballenas y prendía inciensos, y este estaba con la lata de cerveza. Sí. Era así, ¿eh? Sí. Y Tony Kaye se ve que le dejó el legado, ¿viste? En el teclado Sí. va al salvaje. No diga. tengo idea, Chris Squire, cómo sería. Lo que sé que era un tipo inmenso, era altísimo. pero- No, ¿te acordás que contamos este año, el año pasado, cuando tuvimos el Perfecto Extraños con Steve Hackett, Sí. que Hackett, un año antes que se muriera, dice que le daba el whisky como loco para Estimularse. no, para tener digamos, poder inspirarse, como inspiración. Grabaron un disco completo nuevo, y dice, cada vez que se tomaba un botellazo de eso, el tipo sacaba cosas increíbles. Dice, bueno, por eso estuvo tan poco en este plano, dice, pues vivió 67 años Square.
decía Hackett que es otro parecido a Howe, Es del digamos. palo de- Súper sano, Exacto. claro. Un tipo Aparte se mantiene. muy prolijo, sí. Divino. Y va a cumplir 80 dentro de poco. Tenés que mandar un tema. Y bueno, y entonces cada uno armó un pedacito debido a ese problemita de regalías. Dice, bueno, vamos a hacer que cada uno tenga su temita. Y ahí escuchamos, Bruford hizo una cosa que después sería muy parecida a lo que vino con Crimson. Si lo pueden escuchar de vuelta, van a ver eso. Squire hizo un temazo que se llama The Fish, que era el apodo, el pescado era el apodo de él, que le había puesto Bruford, porque estuvieron viviendo juntos. Vivía en una bañera. Claro, pero dice que tardaba también, inundaba el baño, tardaba 2 horas para bañarse, porque vivieron juntos con Bill Bruford un tiempo y le puso el pescado, ¿viste? Y después buscaron los coros, es un nombre, digamos, el nombre en latín del pescado, que pegaba con los coros que le mete John Anderson. La melodía que había creado John Anderson, encontró el productor, que no lo hemos nombrado, que es nada menos que Eddie Ofor. Eddie Ofor es el productor de este disco, que se grabó mira vos, en Advision. O sea, la semana pasada que tuvimos Nombramos. Trilogy de Emerson Lake and Dead Palmer, Vision también. producido, mejor dicho, producido por Greg Lake, pero la ingeniería fue de Eddie Ofor en Advision. Y acá lo mismo, el mismo estudio, el mismo año, pero en este caso no solo es ingeniero de Eddie Ofor, sino también productor del disco. Y acordate que era ese estudio, el Electric Lady, o el estudio móvil de quiénes. De los Stones, Claro. claro, pero esto Advision es en Inglaterra. Claro, sí. El Lady es en Estados No, Unidos. pero, claro. Y bueno, sacan este hermosísimo disco, como dijimos, con esos temitas de minuto y medio, 2 minutos, y el Mood for a Day, que es el tema de Steve Howe, lo vamos a tener lo tuvimos en el flyer de nuestra entrevista y lo vamos a tener en la intro de la segunda hora. Paréntesis, hablando de flyer, hablando de entrevistas, en 40 minutos aproximadamente, 1000 kilómetros hasta el Chaco. Del otro lado va a estar Pablo Verón, chamán e investigador y vivenciador. Si estás escuchando esto, esta música también es para vos. Sigamos. Roger Dean, tapa del disco. Impresionante. Un planeta que está como... En llamas. Claro, un planeta en llamas. Como ahora, con una digamos. grieta enorme, se está desmoronando. Más actual, Claro, vos sabés que uno de los productores del Atlantic, llamado Larson, tenía mucha amistad con Roger Dean. Entonces le dice, mira, yo estoy patrocinando 2 bandas y quiero que le hagas la tapa a alguna de las 2. La primera que grabe, que empiece a grabar, le haces la tapa. Era Led Zeppelin y Yes. Y Led Zeppelin estaba grabando el disco 4. Claro. Así que, como empezó a grabar primero Yes, le dieron Fragile. Si no, hubiese hecho la tapa del Zeppelin 4. Así que mirá vos, que es el destino. ¿Qué habría sido? ¿Qué es el destino? Entonces, el tipo le dijeron, bueno, desarrollá un concepto porque les encantaba el laburo que hacía este tipo, le presentó 10.000 books con las fotos y los cuadros y demás. Entonces, un planeta que se está desmoronando y un niño, que es el protagonista, más o menos de 10, 12 años, crea una especie de nave tipo Arca de Noé, donde empieza a poner todas las cosas que quiere del planeta para llevarse y se va a buscar otro planeta donde vivir, porque ese se va a terminar desmoronando y destrozando, implosionando, digamos. Y la nave que crea Roger Dean tiene la forma de un pez, un poco como homenaje a Chris Squire, que le decían The Fish, o el pescado, o el pez. Y así que, y después la parte de adentro no se va a ver, pero ya es el planeta ya partido, pedazos que salen volando, y especie de planetas flotantes. Exactamente, en la inmensidad del que cosmos. los pone en Yes Songs. Acá hay un planeta flotante, Acércate acá hay otro. al mic. Sí. No sé si se va a poder ver porque la tapa de Yes Songs está muy chiquitita. No importa, eran los planetas flotantes famosísimos de Roger Dean, que iba a ser la tapa de un disco no muy conocido, pero decidieron, no, mejor no, Roger, vamos por otro lado, y entonces Roger se lo dio a Yes para Yes Songs. Era Pink Floyd, El lado oscuro de la luna, pero bueno, no pudo ser. Roger Dean decidió esos planetas. Me dejan afuera El lado oscuro de la luna, perfecto, se los doy a Yes en el disco triple de Yes Songs,
que tenía dibujos por todos lados, afuera, adentro. Era una locura, ¿viste? Los vinilos de Yes Claro, así que mirá la historia de Roger Dean, Zeppelin, Floyd, todo dando vuelta ahí, pero arrancó con Yes, después igual hizo a Uriah Heep, a muchas bandas, Sí, claro. pero él está identificado con Yes. Le criticaron un poco el logo, que no es este, el más importante que hizo más adelante, sino el que había hecho para Fragile, que no era, fue por única vez. Y los productores, Brian Lane, sobre todo manager de Yes, le dijo, che, pero no se entiende, no se lee ahí, no se lee nada, que la gente no va a leer. Dice, lo importante no es que se lea, sino que la gente lo recuerde y lo identifique. Se identifica. Cuando la gente identifica un logo y directamente dice, esto es Yes. Y eso es lo que él logró, no con este, pero sí con el que siguió, que está acá arriba, Ese. que es Yes. Ese logo Yes. es bellísimo. Que es lo más lindo que yo vi en logos dedicados a una banda. Así que vamos a Por escuchar favor. Heart of the Sunrise, la segunda parte. ¿Cuándo tendré el postmortem? En 48 horas. Que sea en 24. No quiero detalles. Solo lo que importa. Love comes to you when you follow. Lose one onto the heart of the sunrise. Sharp distance. How can the wind with its arms all around me? You're lost on a wave that you're after. Dream on to the heart of the sunrise. Sharp distance. How can the wind with so many around me be lost in the city today?
Bueno, esto no es un viaje místico, es un viaje espacial de Yes. Absolutamente. Como lo es el Altillo, volumen 3, música y misterios. Y no te olvides de Paul de fondo que aparezca. Y quiero aprovechar porque en la semana de diciembre, que detesto las fiestas, detesto fin de año, detesto Navidad. Bueno. El Grinch, ¿sabes a quién se inspira? Mua. Tuve el grato honor de estar invitado a la presentación del libro de mi gran amigo y jefe en el suplemento Crónica, señor director. Ha presentado esta novela turca. Mi amigo ha viajado, ¿no?, espiritualmente, atmosféricamente, Jorge Fernández Gentile. Ha presentado esta novela, estuvo el doctor Antonio Laceras, hubo gente del suplemento de fenómenos paranormales, Karina Limura, que le mando un beso, y otros invitados especiales, Ariel López, que lo tuvimos aquí con su Todos mujer. estaban por aquí. Así que, Jorge, te enviamos la mejor de las suertes en tu emprendimiento turco. Está trabajando en otra novela que la tengo que leer. Me hizo pasar al escenario para decir unas palabras y creo que me salieron bastante bien. Encima están subidos a internet. Muchísimas gracias, Jorge, te quiero mucho y vamos por mucho más. Sigamos. Bien, bueno, vamos a cerrar la primera hora de este hermoso disco llamado Fragile de 1971/72. En el tema que vamos a escuchar ahora, que sigue, es el Roundabout, el tema que abría el disco. Ya tuvimos una pequeña partecita de la intro maravillosa de Steve Howe. Y primero que sé el tema de Yes para mí. Y segundo, porque me encanta el ámbito, el paisaje atmosférico y brumoso en el cual fue compuesto. Claro. Que lo va a contar Fabián Bergón. La letra, como todas las letras de Yes, las hace Jon Anderson. Y recuerda que en una gira que fueron a Escocia, más precisamente a Glasgow, hicieron un viajecito con el auto de más o menos unos 200 kilómetros de una ciudad a otra que iban a tocar. Y Jon Anderson se había fumado un troncho más o menos de medio metro. Estaba un poco por debajo de los que lo de cámara. Generalmente, claro, las cámaras de Jon Anderson, de eventos, ¿no? Obviamente, como contamos, salvo Rick Wakeman con su alcoholismo, después otra cosa no tomaba el loco. Pero Jon Anderson, que era tan místico, fumaba, era el único fumeta Él era de la banda. Del Faso y del Saumerio, de las ballenas, claro, y del Pachuli. ¿Y sabés con quién compartía? El Pachuli también usaba Pachuli. ¿Con quién compartía? Con Eddie Offord. Eddie Offord dice que, contaba Anderson, que a veces ¿viste cómo nos pasaba en algún momento? No sé, a mí nunca me pasó en la esa radio, a una radio que tuvimos que no se veía al operador del otro lado, por la nube que había. Bueno, le pasaba lo mismo a Anderson, estaba en la pecera de Offord y dice, ¿dónde está? Toda una nube, y hacía así Offord, y acá estoy. Y entonces... No lo vamos a nombrar porque igual lo apreciamos mucho, pero fue tan gracioso ese programa que durante 25 minutos que nosotros hablamos, no estuvimos al aire porque el fumón se había olvidado apretar play. Es un montón. ¿Vos sabés lo que 25 es eso? A los 22, con exactitud 22 minutos tuvimos, y el tipo me dice, no, yo lo hacemos de nuevo, me quedo. Y pero por supuesto, estuvimos hablando 22 minutos. Lo que pasa es que cuando abrías la puerta, ingresabas a la dimensión desconocida, que era una nube, y venía uno imbuido de esos néctares atmosféricos. Pero sigamos, por favor. Bueno, entonces Jon Anderson también en una de esas fumatas que se hacía dentro del auto, encima imagínate el tipo fumando ahí adentro y nosotros diciendo, salí con esto. Porque para el que no fuma es molesto, ¿viste? Hay que reconocer. Y cualquier tipo de fumata, porque un cigarrillo común también molesta, pero hoy nadie puede fumar entre un auto. Imaginate serpenteando esas rutas. Claro, entonces venía con vista por al la lago. ruta. Pero dice, hay un historiador que cuenta que estudió la ruta por donde fue Yes, que no puede haber sido como dice Anderson, que vio el lago Ness, porque dice que de donde ellos fueron a tocar era un lago que se llama Knock. En realidad el lago está Ness más al norte. Está en Inverness, donde estuvo Alejandro Claro, Uriarte. está más Yo me al quedé norte. pensando, digo, ¿habrá sido el lago Ness? Tal vez por esa imaginación tan productiva Capaz que se le Anderson. presentó Nessie.
Ojo. Pero viste que habla del lago, habla de montañas, habla del cielo, de un montón de cosas. Es como un recorrido místico que tiene ahí. Y entonces Anderson dice, cuenta que, y ahí vamos a escuchar el tema, dice, después yo también comparé lo que escribí, lo que me inspiró ese viaje, y investigué un poco la ruta, y la verdad que no coincidía mucho lo que a mí me inspiró y yo escribí con lo que había vivido. Evidentemente esa marihuana era muy buena, dice Anderson. Oye, alguien me dijo que la muerte fue bastante macabra, ¿es verdad? ¿Viste alguna que no lo fuera? Le dije a este señor que no entrara a este cuarto. ¿Y aquí está? I'll be the round and about, the word to make you out and out. I spend the day your way, till the morning drop to the sun, even out the music, dance and sing. They make the children really ring. I spend the day your way. You're the morning travel to the sun, in and out the valley, in and around the lake. It's come out of the sky, this thunder. One night over, we'll be there, we'll see you. Temperature suns, we'll be there, nothing to. 24 before my look, you see, I'll be there with you. I will remember you. Your silhouette will charge the view of the distant atmosphere. Call the morning drop to the south, in and out the valley, in and around the lake. Others come out of the sky with the standard. One mile over, we'll be there, we'll see you. Temperature suns, we'll be there, nothing to. 24 before my look, you see, I'll be there with you. And up the drifting cloud, eagles searching down on the land, catching the swirling wind, the sailor sees the rim of the land. The eagles dancing wings, creators weather spins out of there.
locos de la azotea, ni cuerdos del sótano. Hacemos radio desde El Altillo. El Altillo. Y ya volvemos con más. Estás mirando Red Mosquito RMK. ovnis, fantasmas, insectoides, insecticidas para los insectoides, grises, nórdicos y reptilianos. Todo eso en El Altillo, volumen 3. Música y misterios. Único en su especie. Cada noche de viernes, una pesadilla diferente. Esto es El Altillo, volumen 3. Música y misterios. Carlos Castaneda cuenta en una realidad aparte que tuvo un encuentro con Juan Matus en una parada, en una estación de micros en Arizona. Hay otras personas aquí en nuestro país, en nuestra tierra, en esta amada Argentina, en este caso en el Chaco, que también han conectado de forma espiritual. ¿Acaso la forma o el método más hermoso para conectar con las personas? Y estamos en línea con Pablo Verón desde el departamento de Libertador San Martín en Chaco. ¿Estás ahí, Pablo? Hola, buenas noches. Bueno, ¿Me escuchan bien ahí? Te escuchamos, Pablo. ¿Qué estás, afuera o adentro de tu domicilio? Estoy adentro, sí, adentro de una casa. Bueno, y, sí, ahí se cerró una puerta, ¿es así? Exactamente. Perfecto. No sé si hace mucho eco. No, está bien porque le da un tinte fantasmagórico, que es lo que, es lo que queremos lograr. Muchas gracias por atendernos. También te saluda mi compañero de radio, Fabián Bergón. Hola, Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Fabián, todo bien, todo bien. Fabián es la parte del musicalizador, es quien ha diseñado ese hermoso flyer con tu nombre. Así que aquí lo tienes. Sí, lo estuve viendo, está muy bueno. Me contaste en esta semana, que fue medio intempestiva para ambos, que tuviste un encuentro con descendientes de las comunidades primigenias, de los Wichis y Poms, que de alguna manera, decime si es lo correcto, te abrieron la posibilidad de las puertas hacia otras realidades. ¿Esto es así? Sí, es así. Bueno, ahora yo a los 53 años, pero cumplí el 8 de diciembre, hago una retrospectiva y me doy cuenta de que toda la vida prácticamente de que tengo conciencia, tuve este tipo de fenómenos que, bueno, al principio
no los comprendía, después fui entendiendo más y hoy veo con más claridad la cuestión. ¿Cómo fue el encuentro con los integrantes de esa comunidad que me contaste cuando hablamos en la semana? Y enmarcalo en tiempo y espacio, ¿no? Esto fue hace una semana atrás, más o menos. Yo tengo una página en Face donde hago periodismo crudo, digamos así, muy gráfico, muy real, sin filtros, donde muestro realidades y, bueno, canalizo distintas denuncias y todo eso. Sí. Y acá en General San Martín hubo un intento de usurpación de 3 casas por parte de un grupo de más o menos 50 madres y abuelas de familia, la mayoría de la etnia Com, no todas. Bueno, a mí me pasaron ese material de los videos, fueron reprimidas por la policía, todo eso, y pacté un encuentro en el galpón de la etnia Com que tienen acá en General San Martín sobre la ruta 90. Y bueno, cuando yo llegué, hice la nota, publiqué y después me pidieron mi Face, entonces le muestro y bueno, ahí está escrito Pablo Natoxochi y como que le sorprendió el nombre y le digo, esto es algo de ustedes. Y me dice, no, Natoxochi tiene que ser de la etnia Huichí, pero después una mujer vio muy bien y me dijo, no, es Natogochi. Porque la X se lee como G, ¿viste? Natogochi es un chamán nuestro, me dice, un cacique. Entonces yo le cuento por qué le puse ese nombre. Porque en el año 2013, volviendo a Resistencia en una motocross que yo tenía en ese tiempo, para que no me gane la noche, digamos, era una tarde, algo me llevó a entrar en una laguna que hay acá en el pueblo, que se llama Laguna del Tigre, donde tuve así como una revelación, un contacto con alguien que yo no podía distinguir quién era. Me lleva a la isla de la laguna y bueno, me dice que ahí yo iba a ayudar a la gente y todo eso. Y tiempo después, en una monografía que estaba publicada en un sitio de una universidad de Estados Unidos que se llamaba Últimos Movimientos Mesiánicos Aborígenes en Argentina, me encuentro con el relato de un tal Natogochi que se llamaba Evaristo Asensio y era en los años 30 el chamán más importante de toda la zona, donde venían muchos de todas las etnias como a curarse con él. Y en el año 36, como en el año 35 hubo un malón en Pampa del Indio, que es una localidad que está a 100 kilómetros, cuando los vecinos se enteraron que venía un grupo de aborígenes, pensaron que era un malón y bueno, alertaron a la policía del territorio, le salieron al cruce y fueron masacrados más o menos 250 a 280 aborígenes. Y en realidad eran, según dice ahí en esa monografía, un grupo de aborígenes enfermos que venían en procesión a curarse con este famoso chamán llamado Evaristo Asensio y conocido como Natogochi, que significa niño sabio. Y ellos vincularon, vincularon es la figura de ese sanador con la tuya de alguna manera. O sea, lo que yo caigo en la cuenta es que el espíritu de este sanador se conectó conmigo, me mostró eso y bueno, al tiempo, más o menos un año después, yo empecé a ayudar a gente justamente en ese lugar. Vos me contaste que también te conocen o utilizaste un término muy agradable que es como vivenciador. Ese término implica que vivencias experiencias que van más allá de las físicas y sensoriales. Claro, porque yo empecé a ayudar a gente de manera espiritual, digamos, en el año 1989, cuando yo tenía 16 años. Y de ahí en más, o sea, a lo largo de estos 36 años ya,
fueron pasando muchas cosas que yo las viví, digamos, en persona, no es que me las contaron. Por eso me considero un vivenciador más que un investigador, digamos. Quería hacer hincapié precisamente en ese dato. ¿Cuál es tu vínculo con los seres elementales de la naturaleza en esa tierra para nosotros incógnita, que es el Chaco? Y bueno, empieza cuando mi padre contaba que mi abuelo era amigo de un duende que se conoce acá como Pombero, que en realidad su nombre real es Caraí Pujaré, que en guaraní significa señor de la noche. Y para mí, cuando mi padre contaba eso, era como algo prácticamente folclórico, hasta que en un momento se empezó a manifestar de una forma contundente, digamos, y bueno, a lo largo de las experiencias que tuve mucho contacto con este tipo de seres. O sea, en realidad hay muchos duendes, son como clasificados, hay como 17, que en la calle Palma, en Asunción, están tallados en madera las 17 clases de duendes registrados, digamos. Fabi, ¿querés preguntarle? O sea, para la gente es algo natural. Debe haber mucha gente que ha tenido contacto con este tipo de duendes, entonces, seguramente, aparte sí, de vos, ¿no? Totalmente. En lo que es la zona guaranítica, prácticamente no hay persona que no haya tenido algún tipo de fenómeno o de contacto de alguna forma, digamos. Lo más, digamos que lo más básico es el silbido de la noche. Se escucha un silbido como que se va alejando, y bueno, acá todo el mundo sabe que no hay que contestarlo, porque si le contestas te puede silbar prácticamente al lado del oído, o sea, y la tradición dice que cuando más lejos se lo escucha, cuando más cerca está. Hace exactamente 15 días atrás entrevistamos a Ricardo Facal, un poblador rural que actualmente vive en el sur de Santa Fe, pero que nació en Pampa del Indio. Y nos hablaba del silbido, pero él tuvo la experiencia del silbido, creo que en un campo de Santa Fe o de Santiago, ahora no recuerdo. Pero volviendo a la figura del pombero, algunos lo asocian a un duende huraño, hosco, acaso violento, pero vos cuando hablamos fuera de micrófono me lo describiste como alguien cuasi demoníaco. Lo que yo tengo comprobado a lo largo de muchos años y de muchos casos y de mucha vivencia, digamos, es que todos los duendes son como habitantes de la naturaleza que no buscan el contacto con el humano, sino que se manifiestan cuando el ser humano se mete en su entorno. Digamos, cuando alguien desmonta o cuando alguien se mete directamente en el entorno en el que estos seres habitan. Está, por ejemplo, el Yací Yateré, que es de los Arenales y se manifiesta a la siesta y se lo ve como un ser lampiño, pequeño, lampiño y de ojos verdes. Después está el Caraí Pujaré, es el maligno, que es como una mezcla de duende con demonio, que es el único que busca el contacto con el ser humano. Y hay toda una tradición en la zona guaranítica para como hacerse amigo, o sea, la gente lo considera como un protector, y hay todo un ritual que se hace en el horno de barro, que le dicen tatacuá. Tatacuá significa pozo o hueco de fuego, y por lo que yo pude enterarme, averiguar, digamos, se hace una oración en guaraní y se tapan con una tela negra la frente, que es donde recibieron el bautismo. Y al hacer la oración en la boca del horno, si lo ven a este duende, es porque quiere hacerse amigo de la persona. Esa es la tradición. Y a lo largo de la vida fui encontrando muchos descendientes de personas que hicieron esto, digamos, este ritual de hacerse amigos, y cuentan y viven cosas
muy fuerte, así como yo te mandé un video de una persona que es pescadora ahí en la zona de Barranquera. Y me pidieron ayuda a mí porque hacía 2 meses que estaba tirado en una cama y a los gritos de dolor de los tendones de las piernas. Y me dijeron que le aplicaban 200 inyecciones y no le pasaba el dolor. Quería precisamente que te detengas en ese punto porque en esa zona de Barranquera, ¿cómo me dijiste que se llama la isla? La isla se llama Santa Rosa, está bien frente a Corrientes Capital y hay un sector de la isla que se conoce como El Altillo, que coincide con el nombre del programa de ustedes. Qué increíble. Sí, y o sea, cuando yo lo interrogué a este hombre, me dice que él va de noche, vive en Barranquera y pasa de noche a la isla Santa Rosa y va a un lugar llamado El Altillo, donde se sabe que se manifiesta mucho este personaje, el Caraí-Pujaré, llamado Pombero, y los pescadores, si no le dejan caña, cigarro y miel, prácticamente los molesta al punto que no les deja pescar, le saca la línea, le enreda la red, le tira con algunas cosas contundentes, digamos, como ahora, un pedazo de cascote o algo así, ¿viste? Ahora, ¿la figura del pombero se manifiesta corporalmente, aparece entre sombras o acaso enfrenta al hombre de forma directa? Mira, hay testimonios de gente que realmente los vio en vivo, digamos, como un mono peludo, algo así. Pequeño también. ¿Cómo? Pequeño también. ¿Siempre son pequeños los duendes o hay alguno que tiene un tamaño parecido al humano? No, en realidad, según me dijeron, en la zona de Formosa y de Paraguay, y según me contaba mi padre, el pombero en realidad es un duende alto que anda con un sombrero grande y rodeado de pájaros y anda siempre en el monte, o sea, en la espesura del monte. Ese, según me decían, y después me confirmaron varias personas, es el verdadero pombero. El que se ve como un mono negro que es violento, digamos, es el Caraí-Pujaré, que significa señor de la noche, porque solo anda de noche. Y según la tradición, dicen que anida en los bananales o en los hornos de barro. Por eso la gente acá en la zona, o sea, en toda la zona guaranítica, saben que nunca deben dejar abierta la boca del horno. Siempre tiene que estar tapado, porque si no, es como que anida ahí, ¿viste? Me contaste también que estás muy cerca de un lugar al cual bautizaste Campo o Campito del Misterio. Y ahí mi amigo Fabián... El Campo del Misterio. Claro. Y que hay algunas luces, que es un tema que apasiona a mi amigo Fabián. ¿Qué se ve ahí, Pablo? ¿Qué podemos ver en el Campito del Misterio? Y mira, hace cuestión de 1 hora atrás estuve justamente ahí. Yo tengo una cámara Nikon, una 710, y estuve, bueno, tengo miles de filmaciones porque todas las noches aparecen los ovnis. Hoy, esta noche, por ejemplo, había 2 y al sur, sería el sudoeste del campo, se manifiestan como si fueran como cohetes que se encienden, avanzan, agarran una luminosidad tremenda y después se apagan. Y ahí se prende otro, por ahí llegamos a contar hasta 7 que se prenden juntos, por ahí se prenden como en triángulo. Hacen como figuras geométricas, y por la experiencia que yo tengo, este lugar que yo llamo el Campo del Misterio es el único donde, si la noche está clara, no falla. Hay gente acá del pueblo que van hasta un puente que está cerca de la entrada del campo, donde van a observar y se ve todas las noches que no esté nublado. Y en algunos casos, hasta estando nublado, se los puede ver como que van por debajo las nubes, ¿viste? ¿Y hay registro de que hayan descendido? Bueno, justamente eso. Yo conocí este campo en el año 2010
El dueño es un ex integrante de la Gendarmería que estuvo 14 años de misión de la ONU. Estuvo 7 años en Sudán, 5 años en Kosovo y 2 años en Haití. Y lo conocí en Buenos Aires por intermedio de un comandante, que yo estaba justo parando en la casa de este comandante y me dijo, ahí vino un gendarme del África y dice que tiene campo en el Chaco y que el chupacabra le comió varias vacas. Y bueno, cuando lo conozco le pregunté dónde quedaba y me dice en San Martín. Y yo soy de ahí, y ahí me indicó más o menos y le digo, sí, yo conozco eso. ¿Cómo es? Y después, bueno, coincidimos acá en San Martín, donde yo estoy ahora, y ahí yo tuve una revelación y le digo, este lugar está marcado para algo y es como que Dios te da la señal. Y 15 años después llegó la confirmación, digamos, y de todos estos fenómenos de vacas mutiladas, de hasta perros mutilados, a un perro, bueno, yo publiqué en TikTok y en mi Face. Cuando vos decís... hay un perro no, pero que discúlpame. le sacaron... ¿Cómo? No, discúlpame, cuando decís llegó la confirmación de qué? De que estas mutilaciones, ¿qué las provocaba? No, ¿Qué las causaba? La confirmación de que ese lugar estaba marcado para algo importante a nivel espiritual. Ajá. Y bueno, eso es lo que se está dando ahora. Hay ya ayer, por ejemplo, vino gente de Ushuaia, anteayer vino gente de Córdoba, vinieron de San Juan, prácticamente todo el país, de Paraguay, con diferentes tipos de enfermedades o problemas, y tienen en algunos casos un alivio tremendo y en varios casos, muchos, unas sanaciones realmente muy, muy contundentes, muy espectaculares. También yo publiqué varios testimonios de la gente que lo vivió en carne propia, digamos, y que me mandan mensajes de audio y yo los publico. Porque, bueno, como yo digo siempre en mis redes, lo malo para la gente yo lo denuncio y lo bueno lo publico. Es un lugar donde no se le cobra a la gente, o sea, el dueño tuvo... Digamos que la señal que él tuvo al principio fue que le habían diagnosticado cáncer de hígado, estaba realmente en un estado deplorable, y cuando yo le hice una oración ahí en el campo, inmediatamente se curó. Después tuvo varias señales muy contundentes. Esta persona, también su hermana que vive en Miramar, en Buenos Aires, viajó exclusivamente como para comentarle lo que ella estaba viendo, sintiendo, recibiendo, por una persona muy religiosa, muy espiritual. Y bueno, todo coincidió. Entonces, después de 3 años que prácticamente estábamos desconectados, él se vuelve a conectar conmigo y me comenta lo que estaba pasando. Y bueno, cuando yo volví, digamos, al campo percibí de que, bueno, se había activado eso. Es que yo lo llamo vórtice, es como un vórtice, claro. Un vórtice es como una espiral que conecta con algo celestial. O quizás bueno, no. Ahí es donde estaban las mutilaciones. Ese campo, llamémoslo una especie de campo sanador, es donde aparecían las mutilaciones. Claro, exacto. ¿Y ahora ya no aparecen más? No, del momento en que empezamos a atender, o sea, yo empecé a atender gente ahí, se cortaron las mutilaciones. Inclusive te digo que hay un perro al que le habían sacado el ojo, la bola entera del ojo izquierdo, el ojo izquierdo. Y a los 3 días apareció con el ojo puesto, o sea, y eso yo lo publiqué en mis redes, una cosa realmente muy contundente, digamos, y muchas señales más, por ejemplo, los puesteros, el dueño y los vecinos. Y después me fui enterando que es un campo donde mucha gente vio cosas o sintió cosas, o sea...
Viene de años el tema, ¿viste? En uno de los videos que me mandaste, que lo miré detenidamente, haces una referencia a los entes demoníacos. Hablas de lo que denominás aposentos y trazás una analogía con la figura de el personaje de Harry Potter. ¿Ubicás ese video que me enviaste, en el cual te están entrevistando con respecto a los grimorios y al tema de la magia negra? Claro, exacto. Básicamente yo soy un exorcista, pero que trabajo fuera de las religiones. Eso sería mi digamos, lo que me cataloga mejor es eso. Yo extraigo cosas negativas de la gente, pero con una inspiración celestial que digamos que le molestó porque yo estuve en un grupo carismático en Paraguay y bueno, por una cuestión que sucedió en un retiro espiritual en Areguá en el año 2004, el obispo me echó del país con la policía porque se manifestaron 400 personas alrededor mío de manera espontánea y bueno, me crucificaron, digamos así, entre comillas. ¿Podés desarrollar el concepto de aposento? Que me interesó mucho ese tema. Aposento yo llamo a, por ejemplo, una casa donde o alguien hizo brujería desde afuera o alguien hizo invocaciones desde adentro, como ser el juego de la copa o prácticas esotéricas. También sucede cuando las personas cometen el error de tener en la casa, por ejemplo, las cenizas de un difunto o cualquier cosa que pertenezca al cementerio. Lo que provoca eso es que ese lugar, esa casa, se vuelve un aposento. También un aposento puede ser, por ejemplo, una estatua. Puede ser una estatua. ¿Por qué? A ver, dame un ejemplo en ese caso. ¿Una escultura? Bueno, yo tuve un caso en el año 2004 en Clorinda, que es emblemático. Una directora jubilada de escuela estaba con cáncer y su hija fóbica. En ese entonces yo estaba en el grupo carismático de la iglesia Fátima de Villamorra, que es un barrio en Asunción, y como yo estaba en Clorinda me pidieron que fuera a asistirle a esta persona, o sea, a la señora que estaba enferma. Y cuando llego a la casa veo que alguien espiaba así por una rendija de una puerta con la luz apagada, y cuando miro así la señora me dice: no te preocupes, mi hija ya tiene fobia, no sale de la habitación hace un año, algo así. Y bueno, cuando salgo al patio me di cuenta que era un lugar que yo había soñado hacía la noche antes, digamos. Y entonces le pregunto: ¿qué hay al fondo? No hay nada, hay 3 piezas vacías, man. Pero como yo soñé ese lugar, entonces le digo: vamos a ver. Y bueno, abrió la derecha, estaba vacía. La del medio había solamente como un velador, como digamos ¿cómo es que se llama? No la base, sino un velador antiguo, de tela, antiguo, se nota, y grande, como un candelabro. No, la mampara, lo que es la parte de la pantalla. La pantalla, perdón. Claro, la pantalla, exactamente redonda, okay. Pero era algo gigante, medía como 1,20 m, 1,50 m más o menos de alto. Gigante, claro. Y en la izquierda me dice: no, esta está vacía. Entonces abro y yo escuchaba a alguien que me decía: ahí está, prepárate. Y cuando abro estaba vacío. Y cierro otra vez y es como que me insistían diciendo: ahí está. Entonces vuelvo a abrir y ahí siento que choca algo atrás de la puerta, y había sido una estatua que era la base del velador, de la diosa Minerva, la que la mitología dice que le robaba la belleza a las mujeres. Y era de marfil.
Y bueno, le hice una oración en lengua y en la oración decía que ahí estaba un espíritu llamado el devorador o la devoradora. Como fue la primera vez que me encontré con eso, esperé hasta el otro día que venga un compañero, un carismático de Paraguay, y juntos fuimos y volvió a decir lo mismo, que era un espíritu devorador que iba de casa en casa llevando la enfermedad. Y la rompimos y era de marfil. Y después que la rompimos, yo a los 4 o 5 días veo que pasa la señora esta con la hija manejando el auto. O sea, le desapareció la fobia y la señora se curó del cáncer. Entonces yo le interrogué de dónde sacaron esa estatua y me dice, eso trajo mi cuñado de un anticuario de San Telmo para regalo de mi hermana. Y ellos vivían en el campo. ¿Y qué pasó, Leo? Y a la semana a él en un accidente de cacería le pegaron un tiro en la espalda y lo mataron, como un accidente. La hermana cayó en depresión y se enfermó de cáncer. Y fueron a visitarle con la hija y dice que la hija le pidió a la tía ese velador y que ella lo iba, porque estaba todo lleno de telaraña, no sé qué. Y bueno, el asunto es que cuando trajeron eso a la casa, la mujer se enfermó de cáncer y la hija de fobia. Y en la oración decía que no era algo, porque yo decía, ¿será que lo consagraron con brujería o algo así? No, en la revelación dijo que eso se consagró por su forma, o sea, al tener la forma de la diosa Minerva, ya se volvió un aposento de ese espíritu devorador. Y bueno, así como ese, después hubo muchísimos casos, muchísimos. Pablo Verón, tenemos que ir despidiendo en esta noche espectral para nosotros aquí desde Buenos Aires, con 34 grados. ¿La noche cómo está allá en el Chaco? Acá en el Chaco, cálido, llovió ayer, acá en San Martín por lo menos. Ajá. Se refrescó un poquito, pero después salió el sol y encendieron el soplete, un calor terrible y humedad. Encendieron el soplete. Te agradecemos muchísimo esta primera comunicación. Vamos a convocarte para el periplo 2026 del Altillo. Muchísimas gracias también por los videos que me has enviado, las fotografías. Así que vamos a seguir indagando en los misterios que te rodean y que... Sí, realmente los misterios nunca se terminan. Jamás. Yo hace 36 que hago esto y siempre aparece algo que me sorprende, así que... De eso se trata también. En ese altillo de allá no hay que acercarse a ese altillo entonces, ¿no, Pablo? A este sí, por favor. No dejen de venir. O también, ¿por qué no? Claro, a partir exacto. de ahora. Sí. Te agradecemos muchísimo la comunicación, Pablo. Muchas gracias. Bueno, abrazo. Un placer y un saludo a toda la audiencia. Gracias. Antes de Albert Einstein, el hombre estaba convencido de que había solo 3 dimensiones. Ahora estamos igualmente convencidos de que hay solo 4. Esto es hasta que alguien encuentre una 5ª dimensión. O tal vez ya fue descubierta. Well, we
El lado sur del cielo, South Side of the Sky, yes. Mi tema favorito del disco, qué maravilla. Ahí en Montreux 2003. Estos tipos te llevan por donde quieren, como nos llevó de paseo Pablo Verón desde el Chaco, a quien le agradecemos. Ha tenido muy buena acogida aquí entre los oyentes del Altillo. Nos piden más, así que te vamos a volver a llamar. Nos encanta hablar con gente como vos y nos encanta seguir pasando esta música me hizo acordar, ¿te acordás que te dije que un libro que tengo ahí guardado en mi corazón, el libro de los seres imaginarios de Borges? Claro. Y el primer ser imaginario era el devorador de las sombras. Bueno. Justo que él nombró el devorador. Este era el devorador en realidad de espíritus, ¿no? Exactamente. Pero el de Borges que contaba era el devorador de las sombras. Un devorador precisamente de sombras. Y nosotros aquí en Altillo, por eso, entre música y misterios, rescatamos, vamos en busca de, indagamos acerca del otro lado y de la posibilidad de, muy por el contrario de lo que hacen aquellos que creen que tienen respuesta para todo. Una vida muy triste, seguramente, ¿no? Decir, Claro. Yo conozco todo de la vida. Vos fijate, si vamos a concatenar esto, el tema que acabamos de escuchar, la letra estaba inspirada, Anderson por supuesto fue el que la compuso, en un artículo que él había leído, mirá qué hermoso esto, que lo escribió Sri Chinmoy, que era el mentor o el guía espiritual de John McLaughlin, el que le puso Mahavishnu a John McLaughlin. Bueno, en esa época Sri Chinmoy era alguien que era leído por muchos músicos de la ¿No era época. el de Badip Carlos Santana también? Claro, pero el primero fue Mahavishnu McLaughlin, claro. que lo lleva a Santana. Ahí va. Y también pasa a ser el mentor de Carlos. Pero Anderson también estaba fanatizado con eso y había leído un artículo que había escrito Chinmoy que decía que el sueño es la hermana pequeña de la muerte. Mirá qué poético, y basado en que de alguna manera la muerte era un paso más de la vida, ¿no? Era un escalón o una transición hacia lo que continuaba como vida, ¿no? Y siguiendo con este razonamiento, y quedamos tan bien, para Borges el sueño era el género y la pesadilla la especie. Claro, que lo hemos pasado en uno de los tantos audios. Sí, que usted tenía, que hermoso, dicho por Jorge. Eso lo dice él propiamente. en 7 noches, cuando habla de los sueños y demás. Claro. Las charlas, las Así conferencias que daba. esta canción después también hablaba, por eso es el lado sur del cielo, hablaba de todo, era en forma metafórica, de una especie de escalador de montaña que quería llegar al otro lado, donde estaba supuestamente el otro lado de la vida, y se encuentra con la muerte, ¿no? Es una montaña con una mítica. Temperatura. Claro, en la historia de Anderson, el hombre muere ahí, y por algún mecanismo natural que tiene el cuerpo humano, desarrolla una especie de calor o de temperatura cuando ve que la temperatura ha bajado del ser humano, para poder tratar de sobrevivir. No es el caso del personaje de la historia, que termina muriendo, pero se encuentra con el otro lado y se da cuenta que la vida no termina ahí. Eso es lo que nos cuenta Incluso Anderson pensaba que los habitantes de otros mundos habían venido por acá. Claro, Es bueno, uno de los- Olias of Sangilo, su primer disco solista, es la historia de un pueblo alienígena. Última portada, cuando vinieron a Argentina. 1985. Febrero 85. Primera visita. Y cuando se pusieron las sombreras, ¿no? Y acá medio como... Sí. Bueno, hoy le contaba a Charlie Jiménez que le mandamos un saludo, que ahí mandó. Charlie Jiménez, que Depeche Mode. Espero no te hayas dormido, Carlito. Charlie Depeche Mode Jiménez. Y que fueron a Domingos para la Juventud, porque... La contaste esa, Claro, sí. cuando vienen por primera vez, meten dos Vélez completos, sold out. Pero, ¿qué pasa? Hacía 3 años había sido la Guerra de Malvinas, una banda británica que tenía un sudafricano, porque Trevor Rabin es sudafricano, los demás ingleses. Ahí vino Tony Kaye, que Claro. hoy lo nombramos, y Alan White en la batería. Y tuvieron que ir a Domingo para la Juventud, y fue Trevor Rabin y Chris Squire. ¿Qué estaba, Silvio Y Soldano? con nuestro querido Silvio Soldán, haciendo un descargo. Muchachos, tenemos 2 shows completos,
nosotros somos antiguerra, somos antibélicos, estamos con ustedes, no queremos la guerra, odiamos lo que pasó, no queremos a Margaret Thatcher, por favor les pido, había habido una amenaza de bomba concreta, que por suerte no sucedió, pero que ellos tenían miedo, la verdad que tenían miedo. Ya había pasado con Kiss, ¿se O sea, acuerdan? tenían miedo, entonces los tipos le dijeron, vayan a la televisión, bajen línea ahí, bueno, y que yo siempre cuento la anécdota que claro, como estaba el Yo Sé, el amigo para la juventud, alguien le pasó una guitarra española a Trevor Rabin muy desafinada, se la pasan, nos puede tocar algo mientras tanto, y el tipo, viste, orejeó ahí, estaba desafinadísima, hizo tac tac, 2 clavijazos para ver si podía, y lo único que hace es chan, 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 listo. y la devolvió. La guitarra, Dueño de un corazón solitario, para el que no sabe qué es, y la devolvió. La guitarra era la antigua Casa Núñez. Claro. Pero yo me vos imagino a sabés que Silvio Soldán al lado. yo te voy a contar Qué algo bueno esa que imagen. no lo conté la semana pasada que hicimos el especial de Trilogy de Emerson, Lake and Palmer. Emerson, Lake and Palmer tocó en Ritmo de la Noche. Lucky Man. En Ritmo de la Noche, aunque ustedes no lo creen. O sea, Tinelli estuvo con. Tinelli presentando, un honor para nosotros, Emerson, Lake and Palmer. Yo creo que el tipo, después de tantos años con Juan Alberto trabajando, sabía quién era Emerson, Lake and Palmer. Sí. De hecho estuvo Glenn Hughes, Luis Alberto Spinetta. Había estado Kiss también. Spinetta tocando en Ritmo de la Noche, que vos le ves la carita a Luis y dijo, fue una lucha, ¿viste? Pero para una Emerson lucha, que pero lo sacó adelante Sí, Luis. para que nos están comiendo los minutos. ¿Qué, Porque en ¿sabes el lo que 93 pasa? fue eso? Lo de Emerson, con Tinelli. la primer visita, 93. Ahora, vos ten en cuenta esto, porque yo lo que quiero poner en Nos contexto, vamos, dale, que nos echan, el artista está tocando, pero del otro lado, no es que gente, estaban con globos, o sea, no tenía nada que ver. Estaban las Tinellis. No importa quién estaba tocando, del otro lado, No te arengado puedo por creer. un par de productores, Qué espanto, estaban... O sea, era lo mismo. Lake, vos ves que mira a Emerson como diciendo, esto está sucediendo. O sea, no es gente que está viendo lo que tocan, son extras prácticamente, que no lo eran, pero que están con globos Eran y banderas. como Hay las- que verlo para entender lo que sucedía ahí. Si Sí. no, no me van a entender. Yo me imagino como las secretarias de Roberto Galán y Emerson Lake and Palmer. Y con esto No, nos eran vamos. como 2 planos distintos. Había un plano donde tocaba la banda y otro plano, en otra dimensión, Bueno, planos- estaba la gente. Claro, lo que pasa es que Emerson fue teletransportado y nunca se Sí. enteraron que estuvieron acá. No, es una Nos cosa, tenemos que ir. Una cosa increíble. Despedite. Bueno, nos vamos a despedir con una anécdota muy chiquita de Rick Wakeman. Vos sabés que, para cerrar esto, un día en 1980, en un parque muy conocido que se llama Kessenford, en Inglaterra, que podríamos decir que es el parque centenario de acá, para que se entienda. Venía un policía caminando, haciendo su ronda a la noche, y ve un muchacho durmiendo en un banco de la plaza, muy acomodadito ahí, y lo llamó la atención que tenía una melena rubia larga, muy larga, lacia. Entonces se acerca y se da cuenta que es Rick Wakeman, que estaba durmiendo en el banco de la plaza a las 3 de la mañana. Entonces le dice, Mr. Wakeman, y bueno, hasta que reacciona y finalmente le dice, Rick, vaya a su casa con su esposa, deje de ser tan cabreado. Y el tipo se levantó y se fue a su casa. Estaba borracho como una cuba. Ese era Wakeman. 1980 estamos hablando, que fue el año que vino a la Argentina, imagínense, Claro. a presentar mitos y leyendas sobre hielo. Bueno, el mismo año estaba en una borrachera durmiendo en una plaza. Y todavía lo tenemos. Así era Rick. Está por cumplir 80 años también, está rumbo a los 80. Así que bueno, me hizo acordar una anécdota y nos vamos a despedir, que no tiene nada que ver, es Charlie García, que tuvimos en nuestro universo acá, que contaba el Zorrito Bonquintiero cuando cumple 60 años. El Zorrito tiene su edad, Parodi, 62. ¿Usted tiene 61? 6-1, sí. Bueno, 62 tiene el Zorrito Bonquintiero. Cuando cumple 60 años, lo llaman a la casa para saludarlo. Lo llama la mujer de Charlie, le dice, hola Zorro, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, acá Charlie te va a saludar por tu cumple. Ah, gracias, feliz cumple, gracias. Entonces agarra el teléfono Charlie y dice, bienvenido al PAMI. Con esto nos vamos a ir. ¿No es hermoso?
Es genial, Charlie es genial. Entonces, bueno, muchas gracias a todos los que están escuchando, aparentemente 200 personas ahí, un montón para nosotros, un lujo. Gracias a Mariano, ahí Por lo menos te divertís un rato. Un Mariano. placer. el rey de las consolas, así que gracias a Red Mosquito, el Altillo Música de Misterios en YouTube, por favor. El viernes que viene, no me extrañen, voy a estar en modo espiritual aquí. No, aquí va a estar sentado Judas y aquí va a estar sentado el invitado. Los Arcángeles. Bueno, y a ver. Universo Spinetta 2. Y esperemos que Dani haya entendido que no es Kenny G. Creo que ahora desculamos. No, pero no fue Dani, es un amigo. Un amigo. Un cliente de Dani. Bueno, podemos llegar a decir creemos, porque ahora estamos tratando de sacarle la ficha a esto, que es el separador que es la intro de Rufi, de nuestro querido Rufino Gallo, sí, que arranca la segunda hora, y la música que suena ahí es Riff Raff, una banda de rock progresivo de los 70, que no tenía inglesa, que primero que no hay saxo, pero que es maravillosa. Escuchen los discos de Riff Raff, que son 3 discos que son increíbles. Es chinchudo. Y sí. Y no vas a comparar Riff Raff con Kenny G, que aparte son totalmente dos mundos distintos. Está bien, en está. Época. Ya hiciste tu descargo. Creo que fue eso. Igual no sabemos si se Esperemos refiere no a eso. haber perdido a partir de esta noche A ese un oyente. No, yo creo que nos va a perdonar. Jorge el gasista. Claro. Ya nos creíste simpático. De última te podemos llegar a necesitar en nuestros hogares, nunca así se que sabe. nunca se sabe. Nos despedimos. Así que muchas gracias a todos, al universo, al todo, y el sueño, no se olviden nunca, el sueño no terminó. El guasuncho y los zombies. Y el bombero, mucho menos. Chau. ¿Cuáles son las preguntas más importantes en el mundo? ¿Hay un Dios? ¿Qué nos pasa cuando morimos? ¿Y estamos solos en el universo? Si alguien respondiera alguna de esas preguntas, eso lo cambiaría todo.
sunshine.